¿Qué haces cuando das todo tu esfuerzo y nadie parece verlo? ¿A quién clamas cuando el mundo responde con indiferencia o crueldad? Esta historia de fe demuestra que Dios hace la diferencia. En el fondo de un valle ancho, donde la niebla se despeina al amanecer y el viento trae el olor de la tierra mojada, había dos fincas separadas por una alambrada vieja. En una, el sol parecía pesar más. En la otra, el sol daba calor como abrazo. En ambas vivían animales que trabajaban desde que el alba rompía la noche. Entre ellos estaban Poncho y Bruno, dos burros que, aunque parecidos en lomo y orejas, vivían realidades muy distintas. Poncho vivía en la finca de Don Juan. Su cuerda olía a paja fresca y su comida era simple pero suficiente. Las manos que lo guiaban, aunque ásperas por el surco, no buscaban humillar, buscaban fruto y dignidad. Poncho conocía caricias en los días largos y noches de descanso en un pesebre lleno de estrellas que entraban por la ventana rota del cobertizo. Bruno, en cambio, vivía en la otra loma, bajo la mirada de don Osvaldo. Allí, el trabajo era duro y la palabra amable escasa. Las horas de arado se medían por la dureza de los golpes, por el peso de la carga y por la indiferencia con que se limpiaba el sudor ajeno. Bruno tenía el lomo curtido por la fatiga y una costumbre. Por las noches, cuando nadie miraba, inclinaba la cabeza y murmuraba al cielo una pequeña oración que nadie escuchaba. O eso parecía. La rutina de ambos burros era una coreografía de estaciones. Al salir la luz, los hombres aferraban riendas y promesas de cosecha. Las ruedas se ponían en marcha y los surcos se abrían como líneas en un mapa de paciencia. Los olores del amanecer, faena, barro, sudor, paja, pintaban cada jornada. Poncho conocía la mano de don Juan que le pasaba por el costado con gratitud. Bruno conocía la mano que empujaba y a veces golpeaba. Poncho y Bruno se encontraban en la hora en que el día cae y la tierra exhala su calor. Entre luciérnagas y el murmullo de grillos compartían el poco alimento que sobraba y sobre todo la compañía. Poncho, con su voz de animal que había aprendido a escuchar ojos humanos, contaba de vez en cuando lo que veía en su casa. Risas alrededor de una mesa, un hombre que rezaba antes de dormir, un niño que le daba unas migas. Bruno escuchaba en silencio, y en el silencio guardaba su propia oración. A veces pienso que no me escucha nadie, dijo Bruno una noche, la voz hecha de polvo y humo. Trabajo hasta que mi espalda duele, y cuando termino me dejan dormir sobre paja vieja. No sé si lo que hago vale. Dios escucha, respondió Poncho sin dudar, la frase clara como la gota en la hoja. No lo sé todo, pero te he visto inclinar la cabeza, y eso ya habla de esperanza. Esa frase se volvió un refugio. Dios escucha. Cuando el viento traía rumores de tormenta en la ladera de don Osvaldo, ambos recordaban esas palabras. Bruno, en la penumbra, rezaba con frases cortas. Señor, dame fuerzas para el día que viene. No me dejes perder la dignidad. Si puedes, pon manos que ayuden. No eran fórmulas mágicas, eran confesiones sencillas de quien se siente pequeñito ante lo que pesa. La vida, sin embargo, tenía un silencio más duro que la indiferencia que se vuelve crueldad. Una madrugada de lluvia fina, los surcos se llenaron de agua y un tramo del sendero se convirtió en un pantano traicionero. Bruno, cargado con un bulto que no debía caer, patinó. La tierra cedió bajo sus patas y el barro lo atrajo como una boca abierta. Intentó con todas sus fuerzas levantarse. Las manos que lo empujaban, las de don Osvaldo, no parecían interesadas en aliviarlo, más bien buscaban un ejemplo de autoridad, una demostración de quien manda no se muestra blando. Poncho, al ver la escena desde la otra loma, sintió algo que se parecía a la rabia y a la vergüenza. Corrió hasta donde pudo, y don Juan también vino con su linterna y su herramienta. No era una escena de película, era barro, jadeo, voces en peso,
y un animal que temblaba. Don Osvaldo gritó palabras que pesaban más que golpes. Algunos vecinos miraban desde lejos. Nadie se atrevía al punto de interponerse. En medio del barro, con la ladera resbaladiza y la noche cerrada, Bruno sintió que su corazón se hacía pequeño. Los latigazos y empujones le dolían en la carne y le pesaban en el alma. Pensó en el surco que había abierto la semana anterior, en el grano que primero lo sostuvo y luego lo dejó sin fuerzas. Pensó en la mano blanda que nunca existió en su lugar y en la noche de luciérnagas donde Poncho le dijo que Dios escucha. Y en un susurro apenas audible, Bruno volvió a rezar. «Señor», murmuró, «no merezco esta dureza, pero confío en que no todo está en las manos que me golpean. Cuida de los que no pueden defenderse. Dame paz para seguir». Esa oración no fue una fórmula que prometiera salida inmediata, fue una rendición humilde y verdadera. A su alrededor, los hombres que observaban comenzaron a moverse. Don Juan se remangó hasta las rodillas. Poncho tiró de una cuerda con todas sus fuerzas. Algunos vecinos, con linternas y manos temblorosas, arrancaron ramas para formar una palanca. Lo que ocurrió después no fue un milagro de efectos estruendosos, fue un trabajo de manos humanas movidas por la compasión. Sacaron a Bruno, lo llevaron a la borda, le vendaron las heridas que realmente lo necesitaban, le dieron agua tibia y lo cubrieron con una mantita que olía a paja seca. Por la mañana siguiente, las huellas en el barro contaban la historia. Don Osvaldo, rojo de ira pero también de orgullo herido, dejó escapar palabras duras contra quienes habían ayudado. Para él, el deber consistía en enseñar disciplina, para otros, en enseñar misericordia. Nadie expectaba que en el curso de las semanas siguientes la tierra misma hablara de una manera que nadie había previsto. Las semillas plantadas en la finca de don Osvaldo dejaron de brotar con la misma fuerza. La tierra, que en años anteriores había dado manojos de trigo, empezó a mostrar bordes amarillos en los pastos. Los tractores parecían trabajar sobre un barro que ya no daba. No fue un castigo teatral. Fue una sucesión de cosechas que fueron flaqueando, de lluvias que no llegaron como antes, de pastos que perdieron vigor. Las cuentas se apilaron y las deudas se hicieron visibles. A los ojos del pueblo fueron solo hechos, unas malas decisiones, un año difícil, la naturaleza que a veces no es generosa. Pero a los que llevaban una fe sencilla en el corazón les parecía algo más, una cadena de consecuencias que parecían responder a una ley antigua y sabia. Como dice el libro de los Proverbios, existe un principio de siembra y cosecha. Las obras del hombre tienen fruto, para bien o para mal. No era una sentencia simple ni una fórmula mecánica, era la constatación de que las decisiones humanas producen resultados. Don Osvaldo, que antes había creído que su dureza le daba control, descubrió que la vida tiene su propio ritmo. Los animales se enfermaron con frecuencia, los trabajadores se fueron en busca de sustento más seguro, los clientes empezaron a comprar en otras estancias. Lo que pareció un declive económico fue en realidad una oportunidad para que la comunidad viera la fragilidad y la necesidad de reparar injusticias. Algunos vecinos decían en voz baja que lo que había sucedido con Bruno no era justo y que la mano que no extendió ayuda tampoco había cosechado el fruto de la solidaridad. Con las cuentas en rojo y la presión de los acreedores, don Osvaldo tomó decisiones que nunca imaginó. Vendió tractores, recortó gastos y al final puso la finca en el mercado. Fue un proceso lento, humillante en algunos momentos, pero fundamentalmente humano. Cuando los recursos menguan, las máscaras caen y las realidades se enfrentan. Don Juan, con el peso de la compasión en el pecho, no vio la venta como una oportunidad de negocio, vio lo que su conciencia le decía, que había que dar cobijo a quien había sido herido injustamente. La venta se concretó con las lógicas que trae la vida, contratos, negociaciones, plazos. Don Juan pudo comprar lo que don Osvaldo ya no podía sostener. Parte de esa compra incluyó a Bruno. No fue una escena de drama inmediato, no hubo ángeles descendiendo ni trompetas, sino papeles firmados y manos que estrecharon acuerdos. Pero esa transferencia significó algo profundo. Brindó a Bruno un lugar donde su valor sería reconocido y su trabajo tratado con dignidad. La restauración, desde luego, no llegó como un chorro que todo lo cura de la noche a la mañana.
Llegó como restauración debe llegar, paso a paso. Don Juan lo sacó del barro y le dio reposo. Lo alimentó sin prisa, con cuidado de no forzar una espalda que había aprendido a acelerar por miedo. Las heridas se limpiaron, las cicatrices quedaron como testigos, no como cadenas. Bruno aprendió a confiar de nuevo, a levantar la mirada al amanecer sin ese temblor en las patas. Poncho estuvo a su lado, paciente, con esa lealtad de quien sabe que la compañía cura. En los primeros meses bajo cuidado respetuoso, Bruno recuperó el brillo de los ojos, no porque la prosperidad lo bañara de riquezas, sino porque al ser tratado con dignidad, descubrió que su trabajo también tenía valor. Volvió a labrar, pero esta vez con límites que cuidaban su salud. Volvió a caminar surcos donde hombres y animales compartían el fruto. A veces, cuando el sol caía en franjas naranja, Bruno rememoraba el pantano y la mano dura que lo empujó. Luego bajaba la cabeza, olía la paja y agradecía con la ternura que solo un ser que ha conocido el desamparo puede ofrecer. La comunidad, que había observado la cadena de sucesos, empezó a tratar la historia como ejemplo. No como una fábula para regodearse en el mal ajeno, sino como una invitación para pensar cómo la oración, la compasión y la justicia se entrelazan. Se dijo que Dios hace la diferencia, no siempre de manera ostentosa, sino por medio de cambios que pasan por manos humanas, por procesos que restauran dignidad y devuelven esperanza. Más de una persona manifestó, en la plaza del pueblo o en la iglesia, que no todo lo que ocurrió se explica solo por la economía. Hubo vecinos que, inspirados por ese relato, comenzaron a mirar a su alrededor con otros ojos. Ofrecieron comida al que flaqueaba, trabajo al que buscaba empleo, una mano al que había sido herido. La fe no se convirtió en una varita que les garantizara un camino libre de dificultades. Se convirtió en un motor para la acción compasiva. Si hay una lección que emerge con claridad, es que la fe perseverante no evita todas las pruebas, pero transforma la manera en que vivimos esas pruebas. La oración de Bruno no borró los golpes del pasado, pero abrió una puerta para que la compasión humana respondiera, y en último término, para que la dirección de las cosas cambiara. La diferencia que Dios hace muchas veces viene a través de manos que se deciden a ayudar, de corazones dispuestos a ver dignidad donde otros solo ven utilidad. Es importante decirlo así. No estamos afirmando que cada acto de sufrimiento terminará en restauración visible como en esta historia. No hay fórmulas, la vida es compleja. Pero sí podemos afirmar, con la voz humilde de quien ha visto, aunque no siempre comprendido, que Dios actúa y que su acción frecuentemente se manifiesta por medio de la solidaridad humana y por la justicia que se abre camino entre las consecuencias morales de nuestras decisiones. A veces, esa justicia es misteriosa. Otras veces, es tan clara como una decisión de comprar una finca para darle a un ser otra oportunidad. Recordemos que en la Biblia hay un principio que se menciona en los Proverbios: las obras tienen fruto. No lo digo como sentencia simplista, sino como una invitación a observar que nuestras decisiones cuentan. Sembramos con nuestras manos y con nuestras actitudes, cosechamos con las consecuencias que dejamos detrás. Si sembramos dureza y desprecio, no es extraño que los frutos sean amargos. Si sembramos compasión, es posible que la cosecha traiga alivio a quien está herido. Al mirar la vida de Bruno después de la restauración, lo que más resalta no es su lomo más sano ni su ritmo de trabajo recuperado, sino su mirada. Hay ojos que, después de haber conocido la injusticia, brillan diferente cuando vuelven a ser tratados con respeto. Bruno pasó de ser un símbolo de opresión a un símbolo de resistencia serena, un ser que, a pesar de todo, no perdió la costumbre de orar y que no dejó de creer en que alguien escucha. En esta historia, Don Juan fue instrumento de esa diferencia. No fue héroe perfecto ni santo intocable. Fue un hombre que, movido por la compasión, decidió invertir lo necesario para restaurar dignidad. Poncho fue testigo y amigo. Los vecinos mostraron con sus pequeñas acciones que la comunidad es el lugar donde la fe se hace práctica. Don Osvaldo sufrió las consecuencias de sus actos y tuvo que enfrentar la verdad de sus decisiones. No se trata de celebrar su caída, se trata de reconocer que la vida corrige, muchas veces con consecuencias que invitan a la reflexión.
Para ti que me escuchas ahora, tal vez esta historia toque un lugar profundo. Tal vez te reconozcas en Bruno. Has dado todo y has sentido que nadie lo reconocía. Has sufrido injusticia. Has caminado en el barro pensando que no había salida. O tal vez te reconozcas en Don Juan. Tienes la posibilidad de ser instrumento de cambio, de comprar tiempo y dignidad para quien lo necesita. O tal vez te reconozcas en la comunidad. Puedes influir con pequeñas acciones que, como gotas, terminan formando ríos. Si esta historia está tocando tu corazón, si crees que necesitas sostén, o si quieres ver más relatos que restauran la fe, te invito a suscribirte y acompañarnos. Aquí hablamos de esperanza, de oración y de acciones concretas que reflejan la diferencia que Dios puede hacer a través de nosotros. Volviendo a Bruno, su vida no se transformó en un cuento de hadas. Hubo días de lluvia difíciles, de nostalgia por lo que fue, de trabajo que exigía paciencia. Pero hubo también mañanas donde la paja olía a promesa, donde una mano que aprieta la rienda lo hacía con respeto y no con desprecio. Con el tiempo, su salud mejoró y su paso se volvió firme. Los niños del pueblo venían a acariciar su lomo y a aprender que los seres que trabajan también merecen descanso y cariño. Al final de esa temporada de reconstrucción, en una de esas noches en que el pueblo se detiene a escuchar el sonido suave de la brisa, Bruno inclinó la cabeza como para agradecer. No fue una oración larga, fue sencilla, como las que se aprendieron en la penumbra del cobertizo. «Padre», dijo con voz que todos de algún modo escucharon, «gracias por no dejar que mi historia terminara en el pantano». Gracias por las manos que vinieron. Gracias por el pan que ahora comparto. Ayúdame a ser instrumento de dulzura para otros que vienen tras de mí. Esa oración resume algo que es fundamental. La fe que se demuestra no es la que exige recompensa, sino la que agradece la misericordia y busca multiplicarla. Bruno no oró por venganza ni por poder. Oró por cuidado y por la oportunidad de seguir viviendo con dignidad. Quisiera cerrar con una reflexión práctica. Si crees que la diferencia que Dios hace puede pasar por tus manos, te invito a mirar alrededor. ¿Hay alguien que necesite una mano, una palabra, un gesto que diga, no estás solo? La oración es poderosa cuando dirige los corazones a la acción. No confundamos esperanza con pasividad. La oración verdadera impulsa a hacer el bien. Para quienes desean acompañar este momento con una oración breve, te propongo que nos unamos en silencio, y si quieres, repitas conmigo en voz baja. Señor, gracias por escuchar los clamores humildes. Haznos instrumentos de tu compasión, para restaurar la dignidad donde hay tristeza. Amén. Si esta historia te ha dado esperanza, compártela con alguien que la necesite. Deja en los comentarios si alguna vez has sentido que Dios hizo la diferencia en tu vida o en la de alguien cercano. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que alimenten la fe y muestren cómo la oración, la compasión y la justicia pueden caminar juntas. Recuerda, no siempre veremos la mano de Dios de inmediato, ni siempre comprenderemos sus caminos, pero cuando la fe persevera, cuando la comunidad actúa con misericordia y cuando la justicia se abre paso, podemos ver con claridad que Dios hace la diferencia. Que tu vida sea un lugar donde esa diferencia se haga visible para otros.